seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 11. ¿A cuánto les gustaría recibir milagros en su vida? Amén. ¿A cuánto les gustaría recibir milagros en su vida? Amén. Aleluya. A todos nos gustaría recibir milagros, ¿verdad? Que Dios se manifieste, aleluya, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestra familia que no conoce de Cristo, ¿verdad que sí? Porque todo eso abarca milagros. Yo quiero compartirte un mensaje que le he titulado Recibiendo milagros en nuestra vida. Recibiendo milagros en nuestra vida, en tu vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, encontré esta ilustración, ¿verdad? Edith, no sé si se pronuncia así, pero así lo voy a decir yo. Edith Rickenbacker y otros compañeros suyos recibieron una comisión de su gobierno en los Estados Unidos de América del Norte. Para desempeñarla tuvieron que volar un aeroplano. El piloto de este se apellidaba Whittaker. El aeroplano, ¿verdad?, falló y cayó en el Océano Pacífico. Todos los hombres que iban en ese aeroplano estaban en peligro de perecer. Mientras estuvieron en sus barcas salvavidas, permanecieron orando. Uno de los muchos días de su navegación sin rumbo, pues estaban perdidos. Una gaviota posó en la cabeza del jefe del grupo, Rickenbacker. Entonces todos creyeron que algún poder sobrehumano estaba protegiéndolos cuando estaban a punto de morir, o de insolación, o de hambre, o de sed, o ahogados. Gracias a Dios, todos fueron rescatados. Después de esto, el piloto Whittaker, que había sido ateo, declaró: yo hice el descubrimiento más grande, ¿verdad?, que el hombre puede hacer. Descubrí a Dios. Experimentó un milagro de salvación en su vida. Este piloto llegó a ser un creyente de Dios. Llegó a creer a Dios, se le quitó el ateo por ver ese milagro maravilloso de salvación en sus vidas. Estaban en un tiempo crítico, usted sabe, cayendo en el mar, hay tiburones, hay peces que devoran al ser humano. Y hermano, fue un milagro lo que estos hombres experimentaron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, la pregunta: ¿cómo podemos recibir milagros en nuestra vida? ¿Por qué no llegan los milagros a nuestra vida? En la ilustración vemos que ellos estaban orando. La pregunta aquí: ¿estás orando para recibir el milagro que esperas? ¿Estamos orando para recibir el milagro que necesitamos? Ya sea nosotros mismos, ya sea un familiar o un vecino, a lo mejor, yo no lo sé. Pero estamos orando para experimentar ese milagro en nuestra vida. Marcos capítulo 11, versículo 12 y 14. Dice así la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Quiero que nos brinquemos al versículo, al versículo 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo quiero que usted me ayude a orar. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que estamos aquí, Señor, en tu nombre. Oramos para que este mensaje conviccione y toque lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te pido que Dios, que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Padre, que uses mi vida, ordenes mis pensamientos y mis palabras para hablar solamente, Padre mío, lo que tú quieres que hable a tu pueblo. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo lo que se opone a tu palabra, Señor, a la predicación de este mensaje, y declaramos bendición en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. ¿Verdad? Ahora aquí vemos, hermano, esta parábola de la higuera, donde el Señor quiere enseñarle algo a sus discípulos. No tanto que el Señor quería que la higuera se secara, porque como leímos en nuestro texto, no había fruto porque no era tiempo de que tuviera ese fruto. Y el Señor aprovechó esta oportunidad para darle una lección a sus discípulos, una lección de fe, una lección, aleluya, que hermano, no podemos usted y yo pasarla por alto. Y hay tres partes o tres cosas que yo miro aquí: fe, creer y orar. Y es lo que le está enseñando a sus discípulos, y le está diciendo en el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vendrá a ustedes. Aleluya, se cumplirá. Ahora, aquí, hermano, el apóstol, o todavía no era apóstol, bueno, era su discípulo, y le está diciendo, acordándose, dijo: Maestro, sorprendido, mira la higuera que maldijiste, se ha secado, sorprendido por lo que había sucedido, y por eso les da esta enseñanza y les dice: tengan fe. Muchos hijos de Dios aún no han aprendido a tener fe. Muchos hijos de Dios aún no han aprendido a confiar en Dios. Por eso quiero hablarte en primer lugar. La fe es necesaria para ver lo que no miramos. La fe es importante en nuestra vida para ver lo que no miramos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 21, y está diciendo el Señor Jesucristo estas palabras. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Será hecho. O sea, habrá una respuesta, vendrá el milagro, veremos y experimentaremos milagros. Ahora, ¿qué significa la palabra fe o fe? Certeza y confianza, convicción. Eso es lo que significa fe. Fe es una palabra griega, pistis, que significa convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad y persuasión. Pistis es el principio debidamente empleado de confianza interior, seguridad y dependencia en Dios,
y en todo lo que Él dice, en todo lo que está escrito en su palabra. Pero hay veces, hermano, que no creemos realmente en su palabra. Aquí dice, y no dudares, no dudes de que Dios puede responder tu oración. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Estás orando? Necesitamos que Dios nos abra puertas de bendición para un trabajo, para nuestras finanzas. ¿Estás orando? Necesitamos que nuestra familia se salve, aquella que no conoce de Cristo. ¿Estás orando? Necesitamos, aleluya, que Dios sane y haga milagros de sanidad en nuestra familia, etcétera. ¿Estás orando? Yo necesito personalmente un milagro para mi vida personal. ¿Estoy orando? No lo hay. Y esa es la enseñanza, hermano. Todo esto es para que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos cómo se deben hacer las cosas en Cristo Jesús. Una encuesta que hicieron, hermano, acerca de la oración, solamente el 20% de los cristianos oran. ¿Y el otro 80%? ¿Dónde está? El otro 80%. Escúchame bien. Cuando yo me salvé, por eso te comparto, hermano, porque yo experimenté muchas cosas. No para que, ay, el hermano, ¿cuál? No, 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 no. Porque yo tuve que aprender todo esto. Cuando recién yo me salvé, yo no oraba. Yo no iba a la oración. Nunca había orado en mi vida. Solamente había rezado. Y eso de vez en cuando, esos rezos que usted y yo conocemos. Pero cuando llego a los pies de Cristo, a los pocos meses, no pasó ni un año, hermano, ni 6 meses, no. Cuando mi pastor me retó a venir a la iglesia a la oración. Me retó y me dijo, hermano Juan, vente a la iglesia a orar. Porque le platicaba, pastor, fíjate que así, estoy pasando este tiempo difícil. Aleluya. Ven a la oración y clama. Aprende a bajar milagros del cielo. No iba, yo empecé a orar en mi casa, de rodillas. Me paraba temprano, me arrodillaba y en mi cama empezaba a orar. Pero hoy nos gana mucho las cobijas y la cama y lo calientito, y no nos paramos hasta las 10 de la noche. A veces los que no trabajan, pero los que trabajan pues tienen la fuerza que pararse temprano, ¿verdad? Porque vas a trabajar, no por la oración. Pero si entras a las 6, ¿por qué no te paras a las 5? Bueno, si entras a las 7, ¿por qué no te paras a las 5 horas? Te cambias y te vas a tu trabajo. Ay, no, pastor, 1 hora más, que bueno, descansar. Ya no nos desvelemos tanto. A veces las desveladas también nos afectan en nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es lo que yo hacía. Después, aleluya, empecé a ir a la iglesia. Le dije, sí, pastor, voy a ir. Y empecé a ir a la iglesia. A las 7 de la mañana me dijo el pastor, aquí nos vemos. Sí, pastor. Y empecé a ir todos los días a las 7 de la mañana. Aunque yo todavía trabajaba de noche, de todos modos yo llegaba a la oración. Empecé, aleluya, a establecer la oración en mi vida. Empecé a entender que la oración para mi vida cristiana es importante, era crucial para mi crecimiento, aleluya, espiritual. Y para los demás, para mi familia. Yo oraba por mis hijos pequeñitos, yo oraba por mi esposa, por mis padres, por mis hermanos en la carne, por la iglesia, porque Dios bendijera mi trabajo. Era un trabajo independiente, yo no tenía un sueldo, pero le decía, Señor, bendice. Yo empecé, aleluya, a tener fe y confianza en Él. Puse mi vida en sus manos, puse mi familia, puse mi trabajo, empecé a hacer el espacio, empecé a organizar mi vida, aleluya, una vez más. Y desde ese tiempo, hermano, lo he hecho.
No fallo a la oración salvo cuando estoy enfermo. Cuando estoy enfermo, pues sí, le digo, pastor, le decía a mi pastor, me siento bien mal, pues voy a descansar ahorita, sí. Ora por mí, pastor, sí. No falto a la oración, salvo cuando voy, aleluya, a visitar a mi suegro por allá, cuando me voy un rato, una semana así, a descansar, a vacacionar, porque también los pastores necesitamos un relax. Ay, el pastor se va de vacaciones, pero no voy a las playas, ni voy a los hoteles lujosos. No, simplemente voy al rancho allá con mi suegro, lo visito y nos regresamos. Salvo eso. Pero estoy en casa y me paro temprano, ahí está mi esposa. Y mire, estoy acostado, me despierto a las 5:30 de la mañana, ya soy un relojito, 5:45, ya estoy despierto y ya no me duermo. Y digo, otro ratito, y estoy en la cama, sí, pero ¿sabe qué es lo que sucede? En mi mente está, Señor, cuida a mi familia, cuida a la iglesia de la Presa, cuida a mis hermanos en Cristo. Y ya no puedo, mejor me paro y me pongo a orar, como debe de ser. Me pongo a leer la Biblia, me pongo ahí a estudiar un ratito y me pongo en oración. Señor, aquí estoy. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? El autor de los Hebreos dice de esta manera, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso le compartí, la fe es necesaria para ver lo que no miramos. Estamos esperando un milagro, aleluya. No lo vemos, pero estamos convencidos de que ese milagro vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Certeza significa seguridad. Estamos seguros que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios. Y hoy en esto que está sucediendo en el mundo, se necesita esta fe. Muchos están enfermos, aleluya, de ese COVID-19 y muchos pierden la batalla, muchos pierden la vida. Y hoy más que nunca se necesita clamar a Dios, estar seguros que vamos a ser sanados, que vamos a recibir el milagro de sanidad. Por eso le leo la palabra griega que se traduce como certeza, es literalmente pararse debajo y se usa en el sentido técnico de una escritura de propiedad. Y la idea básica es situarse debajo del derecho a la propiedad para apoyar su validez. Y de esa manera la fe es la certeza de lo que se espera. Es convencidos de que vamos a recibir o que vamos a experimentar el milagro. Amén. El autor de los Hebreos está diciendo: la fe es una firme convicción de cosas que no se ven y una segura esperanza de una recompensa en el futuro. Convicción, convencimiento, convencido. El autor hace énfasis en una seguridad que descansa en las promesas de Dios, lo que los discípulos y muchos de nosotros necesitamos. Descansar en las promesas de Dios. Creer verdaderamente en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Mateo 17:20 dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe, que a veces parece muy pequeña o débil, puede alcanzar lo humanamente posible.
yo oro y le digo al Señor, Señor, que mi fe nunca falte, esté pasando lo que esté pasando, que mi fe siempre esté puesta en ti, que mi confianza esté en ti. Jesús dijo en Mateo 13, 31 y 32, ahí hermano, vaya conmigo. Bueno, es la misma escritura, y Marcos 30, 32 dice que la semilla de mostaza es la más pequeña, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas. Ese es. Entonces, si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, aleluya, entonces cuando crece, hermanos, algo que abarca bastante. ¿Está conmigo? Ahora, el monte del que hablamos aquí, échate para allá, ¿verdad? Monte, y pásate para acá. Aleluya, representa obstáculos, dificultades, problemas que nosotros no podemos solucionar y que nada ni nadie puede solucionar ese tipo de problemas. Aleluya, ¿verdad? Lo cual, hermanos, solamente nuestro Dios puede solucionarlo. Nadie más lo puede hacer. Todo es posible para Dios, solamente es nuestro Dios, y es a través, escúchame bien, y es por medio de nuestra fe, de nuestra confianza en Cristo Jesús, aleluya, creer en Él, consagrarnos para Él, apartarnos para Él. Él conoce, aleluya, o el que se consagra para Él conoce cuáles las potestades de nuestro Dios, cuál es su poder, cuál es su voluntad, cuál es su propósito y cuál es su provisión para aquellos que le buscan, que se consagran para Él. La palabra consagra o viene de la palabra consagración, y es acto por el que una persona son separados para el servicio y el culto del Señor. O sea, está hablando de una fidelidad a Dios, de una entrega, no solamente el 50%, el 70% o el 80%, sino el 100% entrega a Él. Entregar nuestra vida, poner nuestras cargas, confiar plenamente en Él. Que te entregues a Dios de todo corazón. Que le busques a Dios en oración. Que le busques verdaderamente en oración. Que le busques a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos dedican tiempo a leer la palabra de Dios? Que vengas a los servicios a alimentarte, alimentar el alma, el espíritu. Que te dediques a Dios. Hay veces que dedicamos más tiempo a las cosas seculares que a las cosas espirituales. Y si usted dice, ¿a poco sí, pastor? Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros al trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hacer otras cosas? Ahora, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la obra de Dios, a la palabra de Dios, al servicio a Dios? Solo es miércoles en la noche, domingo en la mañana y ahorita domingo en la tarde. ¿Cuánto nos llevamos? ¿1 hora y media en cada servicio? Vamos a ponerle que sean 2 horas en cada servicio. Entonces estamos dedicando 6 horas en una semana. Y a las otras, y a las otras cosas le dedicamos el resto del tiempo. Multiplique 24, porque a veces nos desvelamos hasta en el internet, en el teléfono, y ahí chateando con el amigo, con la amiga, con la vecina, y tiempo ahí perdido. La dedicación. Pero a Dios lo
hacemos a un lado. Y necesitamos separarnos para Él, tener fe y confianza para experimentar y para ver lo que no vemos. ¿Está conmigo? Esto es para enseñanza, hermano. Escúcheme bien, no es para evidenciar o para hacer sentir mal a nadie. No, es que necesitamos aprender y entender lo que Dios desea de nosotros. Así como nosotros deseamos que nuestro Dios responda a nuestras oraciones o que haga milagros, nuestro Dios también necesita que nosotros nos apartemos para Él y apartemos el tiempo necesario para servirle, para involucrarnos en algún ministerio. Hermano, ¿por qué no? Quiero hablarte en segundo lugar. Los que creen y no dudan verán los milagros en su vida. Esto es enseñanza, hermano, porque muchos dudan todavía, tienen dudas. ¿Y será cierto? ¿Será verdad? ¿El Señor responderá? ¿El Señor hará esto? ¿En serio? O sea, dudamos. Los milagros ocurren en el nombre de Jesús debido al poder que fluye del mundo que no vemos, donde está Dios, y se realizan a través del ser humano y a través del espíritu humano que se consagra para Dios. Aleluya. Pero existe algo. No debemos de dudar, sino debemos creer. ¿Estás conmigo? No debemos de dudar. Y te voy a leer. Ahorita te leo Marcos 11, 22, 24. Vamos otra vez ahí a esa escritura. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quien vacila o duda y que no creen en su corazón, ¿cómo esperan recibir una respuesta de Dios y ver los milagros realizados en su vida? Si hay duda, si no hay confianza en Dios. Ahora, quiero que vayamos a Santiago. Vaya conmigo a Santiago, aleluya, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 6. Vaya conmigo a esa escritura. Quiero ilustrarle todo esto, hermano, aleluya, con esta escritura. Y dice así la palabra de Dios. ¿Cuántos lo tienen? Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí nos está diciendo: no pensemos que si dudamos en el poder de Dios, en las promesas de Dios, vamos a recibir algo de Él. No, porque ya dudamos en nuestro corazón. El que dice tener fe pero luego duda es un hombre inestable en sus convicciones y definitivamente, aleluya, no recibirá lo que le pidió a nuestro Dios, porque entró la duda. A veces no miramos lo que queremos ver y eso nos hace dudar, pero no debe ser así. Nuestra fe debe ser firme, hermano, aleluya, desde que empezamos a orar hasta recibir el milagro. Así tarde, mi hermano, tiempo, pero vendrá, llegará, porque fiel es quien lo prometió. ¿Se acuerda de la ilustración la ilustración verídica que le compartí de la hermana que estaba orando por su familia, por sus hijos? ¿Sí se acuerda? Bueno, se la voy a relatar así rápido. La hermana estaba orando por sus hijos andaban descarriados, andaban en el mundo haciendo y deshaciendo lo que ellos quisieran.
Pero su mamá estaba orando, aleluya, creyendo que un día sus hijos iban a venir a los pies de Cristo y se convirtieran en pastores, en siervos de Dios. Pasaron años, hermano, aleluya, y no había respuesta. O sea, no pasó un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Pasaron años, hermano, aleluya, ¿verdad? Y la hermana murió sin mirar con sus ojos seculares lo que ella había pedido, pero ella dentro de sí, su fe la tenía convencida de que un día sus hijos iban a ser pastores, hermano, y cuando ella murió, sus hijos se salvaron y son pastores. Esa es la fe que debemos tener usted y yo. El hombre de doble ánimo es arrastrado en 2 direcciones opuestas. Sus convicciones están divididas. No es una convicción real. Sus convicciones están divididas y en su falta de sinceridad hacia Dios vacilan entre la fe y la incredulidad. Algunas veces piensan que Dios sí los va a ayudar y en otras ocasiones piensan que no. Primero sí y luego no. Y así no debe ser la vida, la fe de un hijo de Dios. ¿Está conmigo? Las personas que creen y después dudan son inconstantes en sus caminos y también en sus oraciones. No hay una madurez, no hay un crecimiento. Jesús les dijo en Marcos 9, 23 y 24, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Si está vacilando, si está dudando, doble rodillas y dígale al Señor: Señor, ayúdame a creer en tu poder, en tus milagros. Ayúdame a no vacilar. ¿Cuántos dicen amén? La cuestión para resolver el problema de este hombre del que está hablando no es el poder de Jesús, sino la fe del hombre. La fe que su pueblo tiene hacia Él. La confianza que tú y yo tenemos hacia nuestro Dios. No debe de caer, sino debe ser siempre firme la misma, constantes. Aunque no miramos con nuestros ojos lo que queremos ver, pero sabemos en lo interior que ahí está y que vendrá. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿por qué dejé este tercer punto al último? Porque a veces no se reciben los milagros porque hay un obstáculo ahí. Hay algo que está impidiendo que nosotros experimentemos los milagros de Dios en nuestras vidas. Yo quiero hablarte del gran obstáculo para recibir milagros. El gran obstáculo para recibir milagros es la renuncia a perdonar. No queremos perdonar. No queremos perdonar a quien nos ofendió, a quien se portó mal con nosotros. Esté justificada o no esa actitud, renunciamos a no perdonar. No te perdono. No queremos hacerlo. Nos aferramos a esa actitud. Tenemos que perdonar y librarnos de toda amargura y resentimiento, o no experimentaremos cambios en nuestra vida, o no habrá milagros que muevan esa montaña, ese obstáculo. Nosotros podemos decir que tenemos fe y confianza en Dios,
que no dudamos y que creemos, pero si no perdonamos, no tenemos fe. Lo he visto en hijos de Dios, lo he visto en cristianos. Dicen tener fe, dicen no dudar, dicen creer en Cristo Jesús, pero no perdonan, no se perdonan el uno al otro. Y eso no. Por eso el Señor Jesucristo les sigue diciendo para enseñarle a sus discípulos, ahí en Marcos 11, les sigue diciendo esta enseñanza, les está diciendo, dice en el versículo 25, y cuando estéis orando, cuando estamos nosotros pidiendo, cuando estamos nosotros clamando a Dios, cuando estamos, aleluya, diciéndole, Señor, haz un milagro, haz milagros en nuestra vida, etcétera. Dice, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que lo podemos ver, y si no que lo vemos de esta manera, es una condición para que tu oración y tus peticiones sean efectivas, aleluya, es tener un espíritu que perdona. Si te ofendieron, perdona. Si te maltrataron, perdona. Si tu esposo te ofendió, perdona. Si tu esposa te ofendió, igualmente perdona. Si tu hermano en Cristo te faltó, perdona. Olvídate de eso. Y eso, hermano, hará que experimentemos milagros en nuestra vida. Yo quiero experimentar milagros aquí en la iglesia, con ustedes, en Lázaro Cárdenas, en la colonia. Y yo sé que un día los vamos a ver. Y los estamos viendo. Amén. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si nuestro Padre, escúchame bien, no nos ha perdonado, si nuestro Padre nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no hemos de perdonar? Si ya Él nos perdonó, ya nos limpió. No podemos recibir milagros en nuestra vida si nosotros no hemos perdonado. No debe haber resentimiento, no debe haber amargura, no debe haber celos, ni envidias, ni nada que no agrade a Dios. Si queremos ver milagros, tenemos que amarnos los unos a los otros y tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Porque si no, nuestra fe y nuestra creencia no es verdadera. ¿Está conmigo? Yo quiero ver milagros en todos nosotros, no solamente en mí, en mi familia, sino en toda la iglesia, en todos nuestros hermanos en Cristo, en las familias, en sus familias. Yo quiero ver milagros y los vamos a ver en el nombre de Jesús. Sí, hermano, porque nuestro Dios quiere bendecir a su pueblo con milagros, lo quiere hacer, pero necesitamos aprender. Todo esto son enseñanzas para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar diciéndote, ¿qué debemos hacer para recibir milagros? Bueno, número 1, que nuestra fe esté puesta en Dios y en la voluntad de Él. Número 2, que nosotros creamos en nuestro corazón y que no dudemos nada. Número 3, que tengamos un espíritu perdonador, que perdonemos todo los unos a los otros. ¿Verdad que sí? Así que, mi hermano, esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Tómela en lo más profundo de su corazón y veremos milagros. ¿No se le olvida?
No se le olvida, ¿verdad? Fe, la voluntad de Dios, creer y no dudar, y que perdone. ¿Usted lo cree? Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias, Señor. Te alabo, te adoro, te exalto, te glorifico. Eres mi rey, eres mi todo, eres mi luz. Confiamos, creemos en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Confío en ti, estoy seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío.